Buenas tardes. Antes de dar inicio a la sesión, se informa que el día de hoy no podrá estar presente el comisionado presidente. Les informo que con fundamento en el artículo 47 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el comisionado presidente designó a la comisionada Alma América Porres Luna para que presida esta sesión. Adelante, comisionada Porres. Buenas tardes a todos. Siendo las 13:38 minutos del 26 de mayo del 2016, damos inicio a la 20ª sesión extraordinaria del 2016 del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Pregunto a la secretaria ejecutiva si existe quórum para llevar a cabo la sesión. Para tal efecto, pido a los señores comisionados que en el pase de lista se sirvan mencionar su nombre completo y su calidad de comisionado. Alma América Porres Luna, comisionada, presente. Néstor Martínez Romero, comisionado, presente. Sergio Pimentel Vargas, presente. Héctor Acosta Félix, comisionado, presente. Héctor Morales Rodríguez, comisionado, presente. En razón de que se encuentran presentes 5 comisionados integrantes del órgano de gobierno, le informo que en términos del artículo 10 de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, existe quórum y en consecuencia puede llevarse a cabo la sesión. Se declara instalada la sesión y solicito a la secretaria ejecutiva se sirva dar inicio y desahogo a la orden del día. Con mucho gusto, en el orden del día tenemos el primer tema, que es la aprobación del orden del día, y el segundo, los asuntos para autorización. En esta ocasión, únicamente tenemos registrado un punto, que es la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia respecto de la solicitud de Petróleos Mexicanos para la perforación del pozo exploratorio Alaminos-1. De estar de acuerdo, sírvanse manifestarle levantando su mano. Gracias. El orden del día es aprobado por unanimidad y si no tienen inconveniente, damos inicio al desahogo del tema de asuntos para resolución, que es la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia respecto de la solicitud de Petróleos Mexicanos para la perforación del pozo exploratorio Alaminos-1. En desahogo de este punto del orden del día, con la venia de la comisionada Alma América Porres, tiene la palabra el ingeniero José Antonio Alcántara Mayira, director general de autorizaciones de exploración. Muchas gracias, con su venia, comisionado. Me voy a permitir presentar en esta ocasión el pozo, someter a la autorización de este órgano de gobierno, el pozo Alaminos 1, y quisiera iniciar con los antecedentes en cuanto a las atribuciones que tiene la Comisión Nacional de Hidrocarburos para emitir su autorización en base a los artículos 36 de la Ley de Hidrocarburos y los 38 y 39 de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, para pozos exploratorios, pozos en aguas profundas y ultraprofundas y pozos tipo que se utilizan como modelos de diseño. Y la aplicación de la resolución CNH 08006/14, en donde se establecen los criterios para autorizar a Petróleos Mexicanos la perforación de pozos en tanto se emite la regulación específica. En cuanto al cumplimiento de requisitos, el artículo 3, en caso de tratarse de un pozo exploratorio, Pemex deberá cumplir con los requisitos que establecen los lineamientos para la autorización de trabajos de perforación de pozos en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, lineamientos emitidos por CENER en junio de 2012, en donde deberá cumplir. Pemex debe contar con una asignación vigente, la cual cuenta con una asignación aprobada para este caso. La solicitud se debe presentar ante la CNH mediante escrito acompañado de los documentos e información a que hace referencia el artículo 4 de los lineamientos, los cuales fueron presentados el 18 de abril del 2016. Esta solicitud, así como la documentación e información, deben presentarse ante la Comisión con al menos 40 días hábiles de anticipación a la fecha programada para dar inicio a los trabajos de perforación, los cuales fueron fijados el 17 de junio de 2016, y la CNH cuenta con un plazo de 25 días hábiles para resolver sobre su otorgamiento. Esta fecha sería el 8 de junio de 2016. En cuanto al cumplimiento de los requisitos en la parte técnica, tenemos al pozo, como mencionaba, el pozo Alaminos 1,
con un número de asignación AE 0082 del Cinturón Plegado Perdido, -08, dentro del proyecto de inversión Área Perdido, en el activo de exploración Aguas Profundas. Es un pozo con un tirante de agua de 2.921 metros, cuyos objetivos geológicos están clasificados como 01, que es en busca de una nueva acumulación, y tenemos dos objetivos geológicos de interés para Petróleos Mexicanos, que es el Océano Inferior Wilcox en el intervalo de 4.965 a 5.330 metros verticales bajo mesa rotaria, y el Paleoceno Superior Wilcox en el intervalo de 5.530 a 6.130 metros verticales sobre mesa rotaria. El hidrocarburo esperado es aceite ligero. El programa de perforación y terminación del pozo está programado para dar inicio el 17 de junio del 2016 y su terminación el 13 de octubre del mismo año. O sea, 4 meses duraría la perforación de este pozo. Dentro de las principales características del equipo de perforación que va a perforar el pozo, tenemos una plataforma semisumergible PSS Muralla 4. Es una plataforma de las denominada de sexta generación, cuya capacidad máxima de perforación es de 10.619 metros y un tirante de agua nominal de 3.084 metros. La columna geológica que está programada está considerada desde el reciente hasta el Paleoceno Superior Wilcox, a una profundidad total de 6.130 metros verticales bajo mesa rotaria. Dentro de la normativa aplicable en materia de seguridad industrial y protección ambiental, está autorizada en materia de impacto y riesgo ambiental para el proyecto integral marino de la región norte. Los costos de perforación y terminación para este pozo está definido en 1.878 millones, dando 1.735 para perforación y 143 para terminación, que finalmente estos costos están definidos dentro de los planes de exploración que se presentan por las diferentes compañías. La ubicación. La localización del Pozo Alaminos está ubicada en aguas territoriales del Golfo de México, a 266 kilómetros de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, a 2.6 kilómetros de la línea de delimitación con Estados Unidos y a una distancia de 12 kilómetros del Pozo Maximino 1DL y a 11 kilómetros del Pozo Trident, uno de los pozos de correlación en la parte de los Estados Unidos de América. Y dentro de la provincia denominada Cinturón Plegado Perdido, y estructuralmente forma parte del anticlinal alargado del campo Trident. Aquí nosotros estamos viendo precisamente la localización de Alaminos, y este fue el pozo, digamos que el área de Maximino que nos ocupó en la sesión pasada para la aprobación de estos, de ese pozo también, de Maximino 101, y lo cito ahorita porque finalmente tenemos una relación en cuanto a la producción que se está buscando en Alaminos en el Eoceno inferior con Exploratus, precisamente con Maximino 1, con Maximino 1DL, que también son productores en el Eoceno inferior Wilcox. Entonces se espera también aquí encontrar por eso el aceite ligero que estamos mencionando. Oye, ingeniero, la distancia a la frontera marítima México-Estados Unidos es muy corta, entonces existe una muy alta posibilidad de que sea un pozo transfronterizo. ¿Qué detonaría este hecho? ¿En qué instante tendríamos que informar a la contraparte norteamericana? Una vez que se termina el pozo, nosotros, adelante. Sí, nosotros informamos
informaríamos a la Secretaría de Energía Así es. a partir de la aprobación del pozo, para que la Secretaría de Energía, como representante oficial, autoridad con las autoridades de Estados Unidos, les informe a ellos, y también estaríamos solicitando información a Petróleos Mexicanos durante la perforación del pozo, de manera que podamos retroalimentar oportunamente a nuestra contraparte en Estados Unidos. Sí. Y eso está previsto en el proyecto de resolución. Y, a ver, déjeme un poquito entender correctamente. Un pozo que esté cerca de la frontera no necesariamente es transfronterizo. Así O es. sea, pueden ser formaciones diferentes. Entonces, en el instante, ¿en qué instante sucede que yo tengo que informar? Informamos Tengo que terminar por la la- distancia. Sí. Ya por la Ok. distancia que se encuentre de la frontera, el tratado transfronterizo nos establece la obligación de informar Ok. y de retroalimentar con Así la es. información posterior. Sí. Ok, ok. O sea, si me permite nada más, ahondando un poquito más, ahora sí que de acuerdo al acuerdo firmado por México y los Estados Unidos de América, relativo a los yacimientos transfronterizos del Golfo de México, se pone en activo el artículo 4, que tiene que ver con actividades cerca de la línea de delimitación. Y de acuerdo a ese artículo 4, hay un punto que es la fracción 2, que es independientemente, dice, de la consulta de establecimiento en el párrafo 1, o sea que tiene que haber alguna comunicación cuando se están haciendo algunos trabajos de exploración. Hay un punto que tiene que ver con el inciso E, que manifiesta que si un licenciatario de cualquiera de las partes dice ha presentado un plan para perforar un pozo, dice con menos de 3 millas náuticas de distancia a la línea fronteriza, se tiene que se tiene que avisar a la otra parte. Entonces, aquí se tiene que, en este momento, se tendría que Dar aviso. por distancia, se tiene que dar aviso, en este caso, a la Secretaría de Energía, para que dé aviso a las autoridades americanas. Ok, ¿Sí? gracias. Continuando con la información de este pozo Alaminos, en cuanto a la estrategia y el objetivo, dentro de la estrategia es evaluar el potencial económico de los hidrocarburos contenidos en secuencias siliciclásticas de los plays del Eoceno inferior Wilcox y del Paleoceno superior Wilcox. Para este pozo se está estimando un recurso prospectivo de 126 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, distribuido 82 millones de barriles de aceite y 217 millones de pies cúbicos de gas. Se estima va a tener una probabilidad estimada de éxito geológico del 38% y un éxito comercial del 17%. Nosotros en esta parte, aquí, estos son los pozos Trident, a los que estamos haciendo mención. El pozo Alaminos está aquí. Entonces, el pozo Trident 1 resultó invadido de agua salada. El pozo Trident 3. El pozo Trident 1 y el pozo Trident 2, los dos fueron productores de aceite y gas. Entonces, ahorita con lo que usted mencionaba, doctor, se espera que ese tren pues sea en determinado momento el mismo, ¿verdad? Tenemos el tipo de pozo, va a ser vertical. El objetivo es el Eoceno inferior Wilcox y el Paleoceno superior. El hidrocarburo esperado es aceite ligero. Dentro de las aceite ligero, y vamos a tener nosotros para el Eoceno inferior Wilcox un estimado de un aceite de 35 grados API y para el Paleoceno de 36 grados API, que es lo que tendríamos como esperado. Dentro de la presión de yacimiento que nosotros vamos a tener para este pozo, está estimado para el Eoceno inferior una presión de 9.476 libras sobre pulgada cuadrada y para el Paleoceno superior 10.898 libras, lo cual nos da un margen amplio para las 15.000 libras que tiene el preventor para el control de cualquier problema que pudiera haber en el pozo. La temperatura que se va a manejar que es estimada,
para el pozo, tenemos para el objetivo del Eoceno inferior Wilcox 78 grados y para el Paleoceno superior 97.4 grados centígrados. La profundidad programada total es de 6.130 metros verticales bajo mesa rotaria, y aquí precisamente estamos viendo dónde está el pozo Alaminos y la correlación que mencionaba en un principio, por ser ambos productores de aceite y gas de Maximino 1 DL, y los pozos Trident 3, Trident 1 y Trident 2, estos dos últimos también productores de aceite y gas. La sección estructural dice: estructuralmente la localización de Alaminos 1 forma parte del anticlinal alargado del campo Trident, de orientación noreste-suroeste. La trampa se define de tipo combinada, compuesta por una anticlinal limitada en sus flancos por fallas inversas y por una componente estratigráfica asociada a depósitos siliciclásticos de aguas profundas. El pozo más cercano que nosotros tenemos para Alaminos es precisamente Maximino 1 DL, y presenta condiciones muy semejantes en términos del sistema petrolero para este pozo, que finalmente descubrió acumulaciones. Y digamos, en este pozo de Maximino 1 DL se tuvo aceite ligero de 36 a 38 grados API en el play Eoceno inferior Wilcox, y aceite superligero en el play del Paleoceno superior Wilcox. Entonces son muy buenas las expectativas en cuanto a la posible localización de aceite. Déjenme ver si tengo correcto. En cuanto a las observaciones, aquí hoy me permití traer este diseño del pozo, porque en reuniones pasadas hemos de alguna manera platicado de que presentan varias alternativas en función de las diferentes situaciones técnicas que se pudieran presentar durante la perforación, y aquí precisamente colocamos en rojo aquellas posibles tuberías que pudieran ser colocadas en caso de tener algunos cambios de la presión estimada a partir de los pozos de correlación que se utilizaron, ¿verdad? Y nosotros vemos ya, pues de alguna manera, por eso se llama aquí Alaminos 1, mitigación de riesgos total, que normalmente presentamos el estado mecánico principal, pero aquí ya están considerados todos esos riesgos que pudiera haber dentro del pozo. Y quiero hacer mención nuevamente que este pozo, como mencionaba anteriormente el doctor Martínez, el comisionado, con respecto al agujero descubierto que nosotros tenemos aquí, nosotros vamos a tener ahí nuevamente un agujero descubierto, porque habíamos dicho que esto reduce considerablemente los costos del operador para este caso, si aún no define el programa para tener el aparejo de producción. Entonces hay una reducción en costos en cuanto a la tubería que ahí se introduciría, a la cementación de esta, a los costos de los disparos que se tendrían que hacer para probar las formaciones en los objetivos planteados. Entonces todos estos costos se pueden obviar con el tipo de prueba que explicábamos la vez pasada se puede realizar. Y nosotros habíamos dicho que en principio se coloca aquí la mitad, a la entrada de la tubería, un retenedor que queda en la parte superior la mitad y en la parte de la zapata hacia abajo la otra mitad. Y de ahí ya quedan 3 o 4 tapones, según sea, porque hay un programa que está definido para la colocación de ese taponamiento del pozo en función de las características precisamente de presiones, de temperatura y de profundidad de cada uno de estos. Entonces, esa es la razón por la que vamos a continuar viendo este tipo de agujeros descubiertos, sobre todo porque las formaciones, que en este caso
se tiene, no son lutitas deleznables o algún tipo de arena que pudiera impedir la verticalidad o que pudiera, deslavarse, digamos, hacia el centro del pozo. Las formaciones se mantienen y por eso se considera, es una práctica internacional hacer este tipo de determinaciones. Normalmente la terminación final se hace con, más bien la prueba tradicional se hace con el pozo delimitador, porque ya se tiene una mayor seguridad del aspecto comercial de la formación. Y se han hecho comparaciones entre los resultados que se tienen con este uso de mini DSTs en relación con el programa normal, y la variación es aproximadamente del 2% en cuanto a veracidad de la prueba. Y pues es mucho el ahorro económico en ese sentido. Entonces, de la evaluación de la documentación técnica recibida se determinó que no existen eventos geológicos de integridad del pozo u operacionales que limiten o impidan desarrollar la perforación de la localización a la -1, de acuerdo con el análisis documental realizado. Aquí quisiera yo hacer también 3 observaciones, que fue casi con la intervención que se tenía, doctor. Y este pozo precisamente se encuentra de las 3 millas contiguas a la línea de delimitación marítima establecida con los Estados Unidos de Norteamérica, y Pemex deberá remitir a la CENER y a la CNH los resultados de la perforación y la información que resulte de utilidad a fin de determinar la existencia de un yacimiento transfronterizo. Con lo anterior, se dará cumplimiento al acuerdo entre México y los Estados Unidos relativo a los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos. Entonces, ese es todo en cuanto a la parte técnica. Sí, nada más es precisar que no solamente es los resultados de la perforación, sino también el inicio, la autorización de la perforación. Sí. El comisionado ponente, el comisionado Martínez, tiene algunos comentarios. Muchas gracias, doctora. Primero comentarles que este pozo pues va a tener un récord, ¿no?, de la cercanía con la frontera. Ya lo dijimos, ¿no?, de 2.6, lo dijo el director. También del otro lado, en Trident, cuando se perforó el primer pozo, el Trident 1, también tuvo un récord. Era el pozo con más alto tirante de agua, casi 3,000 metros. O sea que de alguna forma el Trident está más profundo en tirante que el de nosotros, porque nosotros tiene 2.921, se va moviendo la estructura del fondo marino. El pozo es en agujero descubierto, es el segundo pozo que tenemos en agujero descubierto, y de acuerdo como vimos la posibilidad de tener una terminación si hubiera muchos obstáculos de altas presiones, sería algo realmente también como récord, ¿no? 3 liners y agujero descubierto, que es la parte que veíamos abajo. Ojalá también sea un récord en producción. Por otro lado, investigué un poquito qué tanto hemos hecho aquí en el órgano de gobierno, y a la fecha hemos autorizado 16 pozos clasificados como aguas profundas. Ya van 16, ese sería el número 17. Los tirantes de aguas que se han considerado para esos pozos van desde los 2.200 metros hasta 3.015. Este no es el más profundo en tirante de agua, pero eso ha sido el rango. La mayoría se encuentran en esta área, en el área de Perdido, y solamente 2 en el área de Joloco. O sea que llevamos, aquí serían ya 15 pozos con ¿no?, en el área Perdido. Y todos ellos forman parte de las asignaciones de Petróleos Mexicanos en la ronda 0. El rango de profundidades de la perforación varía desde los 4.350 metros hasta los 7.229 metros. Eso es en la parte de la profundidad. Y lo que ha reportado Pemex es que todos estos pozos, que son exploratorios, tienen un potencial de 1.600 millones de barriles de petróleo equivalente, que si específico trae 126 millones, el Alaminos-1. Esto, para tener una idea de qué significa, pues son 2 años de producción del país. Siguen siendo yacimientos pues
no muy grandes, ¿no? Como los que tuvimos en el área de la sonda marina de Campeche. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Sí. Bueno, la sesión pasada preguntaba yo en cuanto a cuánta producción existe derivada de las actividades de exploración en aguas profundas por parte de Petróleos Mexicanos, que es el único operador que está en este momento trabajando en dicha zona. Se me respondía que no hay producción. Sin embargo, veo que por lo menos lo que se mencionó en este momento, por lo menos 3 pozos fueron exitosos, o sea, fueron productores. Entonces entendería que no hay producción comercial, pero sí ha habido éxito en las actividades de perforación de pozos. ¿Es así? Sí, totalmente. Esto que mencionamos en cuanto a los millones de barriles de petróleo crudo equivalente y todo esto, y las pruebas que se hacen de formación, finalmente desembocan en la estimación, porque se ponen a producir, digamos, el pozo en esa prueba, muchas veces un determinado periodo de tiempo, y se mide en función de barriles por día y se hace más o menos un estimado. Y entonces así es como queda definido cada uno de estos pozos, su productividad que pudiera tener en el futuro. Y esto pues se hace la estimación en función de todos los pozos de correlación que han tenido los mismos resultados positivos. Bien, gracias. Abundando un poquito, uno se pregunta, ¿por qué si tardan 4 meses en perforar un pozo? ¿Por qué los periodos de maduración en aguas profundas son de años? El problema no es perforar los pozos, el problema es generar la infraestructura, que tiene que estar a 2 kilómetros, casi 3 kilómetros de profundidad, para poder captar toda esa producción. Entonces, a la fecha no existe ninguna infraestructura. Ahora, hay posibilidad de empezar a producir estos pozos a través de barcos, que son los famosos FPSOs, pero eso es también muy caro. Entonces, tienen que primero desarrollar toda la estructura para poder dimensionar cuáles son las características de los tubos, de los equipos superficiales, bueno, en este caso serían submarinos, que se requieren para empezar a tener la producción. Por eso es que todos estos pozos se tienen que taponar. Se hacen las pruebas y se taponan. Muy bien. Y además, bueno, presentarnos un plan de desarrollo Exacto. que sea aprobado, ¿no? Sí. Sí, por favor. Y antes del plan de desarrollo, precisamente complementando lo que mencionó el comisionado, es dejar definido los tipos de aparejos de producción que todos estos pozos deberán tener para ser sometidos precisamente a ese periodo de producción y de explotación. Sí. Y si me permiten un poco, primero hay que completar el proceso de exploración. En realidad, normalmente se comienza con el primer pozo exploratorio, que normalmente también es el que tarda más tiempo, porque es donde se toma la mayor información, se va descubriendo los objetivos. Después el siguiente paso es delimitar el yacimiento, o sea, una vez que se tiene probado los objetivos, y en caso que sea positivo y que sea comercial, porque ahí es donde empieza a ser la parte económica, no nada más es de que sea positivo y que existe el hidrocarburo, sino que exista el volumen suficiente para que sea económicamente viable el proyecto. Después de eso se tiene que hacer la delimitación del yacimiento, y una vez que se delimita el yacimiento se incorporan las reservas de ese yacimiento, y una vez que se tiene esto empieza el proceso con un plan de desarrollo de producción. Entonces, a nivel de aguas profundas de México, el único que ha tenido un proceso un poquito más allá de la fase exploratoria es a nivel del Golfo de México Sur, que es el proyecto de la CACH, que es el que ha podido avanzar un poquito sin tener pozos en producción actualmente, porque no tienen toda la infraestructura de producción de los sistemas submarinos. Bien, ¿Sí? muchas gracias. Sí. Perdón, y nada más para puntualizar, cuando yo hablaba de infraestructura, estaba hablando de México, pero del otro lado sí hay infraestructura, y entonces eso puede ser muy útil para el desarrollo de estos campos, si hubieran los arreglos suficientes, porque se podía sacar la producción por el lado norteamericano. Así es.
Perdón. Tengo otra pregunta. Sí, no. Nos menciona el ingeniero que 11 kilómetros está Trident. Entonces, ¿qué tan productivo han sido sus pozos? Sí, tengo esta información de Trident, déjenme ver exactamente dónde. Tenemos alrededor... No es cierto, no tengo información de Trident. Es que precisamente ese es uno de los puntos que a la hora de manejar yacimientos transfronterizos tendríamos que complementar la información que nos pudiera también proporcionar tanto nosotros al lado americano como el lado americano hacia nosotros, para poder tener esa compatibilidad en cuanto a las condiciones geológicas. Porque yo quisiera hacer, aprovechando esto, una mención dentro de la información geológica que nosotros analizamos. Hay una mención en cuanto que el eje axial de Alaminos-1 diverge de la estructura de Trident, debido precisamente a la presencia de una falla inversa de propagación que afecta hasta la base del Eoceno inferior. Entonces, forma un pequeño bajo estructural que separa aparentemente ambas estructuras. Entonces, esa es también una observación que está muy relacionada con ese tipo de situaciones. ¿Algún otro comentario? Le pido a la Secretaria Ejecutiva de lectura la propuesta de acuerdo relativo a este tema, por favor. Con mucho gusto. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera, 10ª y 27ª de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, 36, fracción primera de la Ley de hidrocarburos, así como 13, fracción tercera, inciso B, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno aprueba la resolución por la que se emite autorización, en los términos solicitados por Petróleos Mexicanos, para llevar a cabo la perforación del pozo exploratorio Alaminos-1, ubicado en la asignación AE 0082, cinturón plegado perdido 08, en términos de la resolución CNH 08006, diagonal 14. Someto a consideración de los miembros del órgano de gobierno el acuerdo. Si sírvanse manifestar su voto levantando su mano. Muchas gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad. Comisionada Porres, ha sido desahogado en su totalidad el orden del día. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la 20ª sesión extraordinaria del 2016. Agradezco a todos su asistencia y participación. Muchas gracias.